Hoy iniciaremos una nueva serie de mensajes sobre la segunda venida de Jesucristo. En la Biblia, la segunda venida de Jesucristo no es insignificante, es fundamental. Es uno de los temas principales en la palabra de Dios. La amo porque Dios el Padre la ama. La amo porque la Iglesia en sus inicios la amó. Los primeros cristianos frecuentemente hablaban los unos con los otros sobre Jesucristo y su segunda venida. La amo porque el diablo la odia. Si existe alguna doctrina que al diablo le gustaría quitar de nuestras iglesias, es esta, que Jesucristo puede venir de un momento a otro. Y con razón que al diablo no le gusta la doctrina de la segunda venida de Jesucristo, porque cuando Cristo venga, Satanás será lanzado al infierno. Él no está ahí aún, pero allí terminará, mi estimado amigo. Satanás recibirá la sentencia más larga en toda la historia, y espero que sea con trabajo forzado. Mi querido amigo, amo la segunda venida porque Satanás la odia. Amo la segunda venida de Jesús porque un día y muy pronto, con estos mismos ojos veré al Cordero de Dios, quien murió por mí. ¿Y qué día será ese cuando Jesús venga? Así creo que, amigos y amigas, estamos en la trayectoria de colisión con el destino y no podemos darnos el lujo de ignorarlo. Nuestro pasaje hoy es 1 Tesalonicenses 1, versículos 9 y 10. El apóstol Pablo dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo. Este es uno de los pasajes más hermosos de la Biblia que aún está por cumplirse. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ahora deseo tomar estos versículos e ir retrocediendo. Quiero tomar primero la última parte. Primeramente, permítame hablarle acerca de esta frase tenebrosa en el versículo 10, la ira venidera. ¿La ve usted? La ira venidera. Anote estas palabras, la ira venidera. Existe algo que la Biblia llama la ira venidera. No solo viene Jesús otra vez, sino que también hay algo venidero llamado la ira venidera. ¿Y qué es? Es, amigas y amigos, la gran tribulación. Si piensa que tenemos dificultades ahora, la gran tribulación, la ira venidera, hará que estos días parezcan como un picnic de escuela dominical. La ira venidera, la gran tribulación, será un infierno sobre la tierra, será un tiempo de sufrimiento inexpresable. Y el Señor Jesucristo nos lo advirtió. Mateo 24, del versículo 21 en adelante, anótelo en su margen. Jesucristo dijo, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Está leyendo, ni la habrá. No hablamos de la tribulación normal, ni de los tiempos sombríos y horrorosos que los cristianos han conocido a través de los siglos. Hablamos de un tiempo único. Daniel lo llamó un tiempo de angustia. Jesús lo llama la gran tribulación y Pablo lo describe como la ira venidera. Por favor, abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 6 por un momento. Mantengan su marcador en 1 Tesalonicenses. Regresaremos a este pasaje. Apocalipsis capítulo 6 describe la ira venidera. Deseo que usted lo vea. Apocalipsis capítulo 6, versículo 17. Habla, comenzando en el versículo 15, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. Ahora, note esta última frase, la ira del Cordero. Hablamos de la compasión del Cordero y del amor del Cordero, pero querido amigo, el amor de Dios es solo la mitad de la verdad, no es toda la verdad. Y cuando usted toma la mitad de la verdad y la hace toda la verdad, hace la mitad de la verdad, toda la verdad, entonces esa mitad de verdad llega a ser una falsedad. Espero que me haya entendido. Existe la ira del Cordero.
porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Todas estas escrituras, y Daniel, Jesús, Pablo, el apóstol Juan, todos dicen lo mismo, que está por venir un tiempo terrible, catastrófico, sin precedentes y sin paralelo a esta tierra. La Biblia lo llama en 1 Tesalonicenses 1, versículo 10, la ira venidera. Ahora bien, regresemos al inicio de Apocalipsis 6 e indaguemos cómo va a ser. Porque yo creo, mi estimado amigo, que las llamas del juicio ya están apareciendo en el horizonte humano. Apocalipsis, capítulo 6, del versículo 1 al 3. Véalo. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno. Hago un paréntesis. Cuando comienza a tronar, ¿qué espera usted? Pues una tormenta, ¿no es verdad? Dice la palabra, con voz de trueno uno de los seres dijo, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco. Vamos a ver a 4 jinetes que cabalgarán, que saldrán durante la gran tribulación. Algunos los llaman los 4 jinetes del Apocalipsis. Todo esto que les estoy dando es una descripción de esa frase que el apóstol Pablo usó cuando dijo, la ira venidera. El primer caballo es el caballo blanco de dominio. Leo. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. ¿Quién cabalga este caballo blanco? No es otro que el mismo Anticristo en persona. Un caballo blanco en la tipología bíblica habla de dominio, habla de conquista, habla de triunfo. Durante este tiempo, el Mesías del diablo, el Anticristo, gobernará el mundo. Él tiene un arco en su mano, que es un símbolo de poder. Él tiene una corona sobre su cabeza, que es un símbolo de dominio. Usted se pregunta, ¿realmente el mundo será gobernado por el Anticristo? Oh, sí, lo será. Jesucristo lo dijo claramente. Jesucristo en Juan capítulo 5, versículo 43, dijo, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Jesús dijo, ustedes no recibieron al verdadero Cristo, pero recibirán al Anticristo, y él montará un caballo blanco. A propósito, recientemente leí en el periódico sobre el nuevo símbolo que se propone para las Naciones Unidas. ¿Sabe usted cuál es? Un caballo blanco. De hecho, permítame leerle el reportaje que se titula El caballo blanco como un mensajero de paz. Escuche, es increíble, esto es lo que dice el reportaje. La paloma, símbolo de paz y comunión entre naciones, ahora tiene competencia. No más la paloma, sino el caballo blanco. El diseño del caballo blanco fue donado como el objeto de una unión pacífica de los 5 continentes, simbolizados a través de la fuerza para asegurar la libertad y la unidad. En la cabeza del caballo se ve el emblema de los Estados Unidos con 5 diferentes listones que simbolizan los 5 continentes. Las organizaciones mundiales reconocen a 5 continentes: Europa, Asia, África, América y Australia. Así que tenemos un nuevo símbolo de paz, un caballo blanco, uniendo al mundo. El profeta Daniel dijo en Daniel capítulo 8, versículo 25, concerniente al Anticristo, que por medio de la paz, sin aviso, él destruirá a muchos. Primero está el caballo blanco de dominio. Y segundo, el caballo rojo de destrucción. Por favor, continuemos con el versículo 4. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros. Y se le dio una gran espada. El caballo rojo de destrucción. Rojo es el color de la sangre. Y cuando el Anticristo, inspirado por el diablo, salga a conquistar, ideas de guerra vendrán a su perversa mente, y habrá guerra, desolación y destrucción, porque rojo es el color de la sangre. Pero hay otro que sale a cabalgar. Primero el caballo blanco, segundo el caballo rojo, y tercero el caballo negro de déficit. Mírenlo, por favor. Capítulo 6, versículos 5 y 6. Cuando abrió el tercer sello,
oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. ¿Qué representa el caballo negro? Habla de déficit, de carestía. El hambre prosigue a la guerra. Existen balanzas en este pasaje que pesan y miden la comida. Estas hablan de la escasez de alimento. Nos dicen que va a ser un tiempo de alza de precios y de hambre en las naciones. Nos cuentan que 2 libras de trigo costarán 1 denario, y este representa el salario de un día de trabajo. 2 libras de trigo son una comida. Se requerirá 1 día de trabajo para conseguir lo suficiente para vivir. Amigos, ya vivimos en un mundo de 5 billones de habitantes, en donde la mitad aproximadamente viven con hambre perpetua. Pero ¿cómo será en la tribulación, cuando hombres llenos del espíritu de odio salgan a la guerra, los campos permanezcan baldíos y los gases venenosos estén por doquier? Recordemos en la historia cuando Tito vino contra Jerusalén hace ya muchos años. Hace casi 2 milenios, que él rodeó la ciudad y echó de los campos de grano a la gente, confiscando todo el alimento para sus propios soldados. Por eso, el hambre acechó la ciudad, y madres medio dementes, medio enloquecidas, asesinaron y se comieron a sus propios hijos durante ese tiempo. Amigos, el tiempo que Jesús dijo que será peor que todos los que la historia ha conocido, está aún por venir. Existe un 4 caballo listo para salir. Capítulo 6, versículos 7 y 8. Y este es el caballo amarillo de la devastación. Leamos. Cuando abrió el 4 sello, oí la voz del 4 ser viviente que decía, ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la 1/4 parte de la tierra, es decir, más de 1 billón de personas. Serán arrasadas de la faz de la tierra. Y le fue dada potestad para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Usted no podrá meterse en la sepultura, cubrirse con tierra y esconderse de Dios. Mi estimado amigo, ¿qué días los que están por venir? Terribles. Admito que he dicho cosas que no están aquí en 1 Tesalonicenses, pero si usted regresa a esta epístola, deseo llevarle en una excursión a través de las Escrituras para darle alguna noción sobre de qué se trata, cuando decimos que Jesús viene para liberarnos de la ira venidera. Por ello, primero anote, la ira venidera. Existe un día venidero como nunca antes se ha visto. Segundo, la anticipada espera. Por favor, mire el versículo 10. Y esperan de los cielos a su Hijo. 1 Tesalonicenses 1:10. Y esperar de los cielos a su Hijo. Ahora escuche, esta es la parte buena. Quien nos libra de la ira venidera. ¿La ve usted? A su Hijo, o sea, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Mateo 24:38 dice, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y luego vendrá el Hijo del Hombre. Comer, beber, casarse y darse en matrimonio no es exactamente la gran tribulación. Mateo 24:42 dice, velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Mateo 24:44 dice, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Si la iglesia estuviera pasando por la gran tribulación, puedo comenzar a contar los días. La tribulación será de 7 años. Dividida en 2 períodos de 3 años y medio, y podría contar los días. Pero la Biblia nos enseña que esperemos a Jesús. Esperamos de los cielos a su Hijo, no esperamos la gran tribulación.
Marcos capítulo 13, versos 32 y 33. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Una y otra vez nuestro Señor nos dice que estemos listos. Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Si la iglesia estuviera pasando por la gran tribulación, entonces en lugar de mirar hacia arriba, mire a su alrededor, porque no espera a Cristo, sino al anticristo. No hay la esperanza bendita. La muerte sería mejor que tener que pasar por la tribulación y luego ir al reino. Estimado amigo, la ira venidera, la anticipada espera, nosotros esperamos a Jesús. El tercer y último punto es el servicio ejemplar. ¿Qué debemos hacer? El título de este mensaje es Preparándonos para el rapto. ¿Cómo se preparó esta gente para la segunda venida de Jesús? Por favor, miremos el versículo 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Primero, si desea estar preparado para el rapto, necesita abandonar los ídolos y volverse a Dios. Usted dirá, bueno, nosotros no tenemos ningún ídolo. Oh, sí tenemos dioses viejos, pero con nombres nuevos. En lugar del Dios de las riquezas, que habla de codicia, lo llamamos ambición. En lugar del Dios Baco, que era el Dios de la inmoralidad y del vino, lo llamamos pasarla bien, la hora feliz. En lugar de la famosa diosa Afrodita, la diosa de las lujurias sexuales, le hemos dado a dicha diosa un nuevo nombre. Ahora la llamamos la revolución sexual. Son solo los mismos dioses o diosas antiguos con nuevos nombres, pero son los mismos ídolos. Hoy, en lugar del dios Marte, que era el dios de la guerra, simplemente lo llamamos indignación justificada. Y tenemos gran disensión, crimen y odio en nuestras ciudades. Dioses viejos con nombres nuevos. ¿Qué es un ídolo? Un ídolo es cualquier cosa que usted ama más que a Dios. Es cualquier cosa en la cual confía más que en Dios. Es cualquier cosa a la que sirve más que a Dios. Un ídolo es todo lo que teme más que a Dios. Y no me interesa lo que sea. Es un ídolo. La Biblia dice en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Debe abandonar los ídolos y volverse a Dios. Usted no puede tener a Jesucristo y a este mundo a la vez. Debe arrepentirse. Es el primer paso para prepararse para el rapto. Se ha convertido al Dios vivo y verdadero. Ha abandonado los viejos ídolos. Ha entregado su corazón a Jesucristo, quien es el Dios vivo y verdadero. Le diré la segunda cosa, querido amigo, que debe hacer: no solo abandonar los ídolos y volverse a Dios, sino comenzar a servir al Dios vivo y verdadero. Ahora quiero mencionar que usted quizás dirá, Adrián, creo las cosas que usted predica sobre la profecía. Me fascina oír a un predicador que enseña sobre la profecía. Muy bien. Deseo decirle, estimado amigo, con toda la unción, función y emoción de mi alma, si usted cree lo que estoy enseñando hoy, usted va a empezar a servir a Jesús. Usted va a sacar su cabeza de las nubes de la profecía y pondrá sus pies sobre el pavimento de ganar almas. Le diré cuál es la verdadera prueba si en realidad cree o no lo que digo. Es que va a hacer pasar para advertir a la gente de que huya de la ira venidera. Si cree realmente estas cosas que hemos predicado hoy, trabajará hasta que Jesús venga y nos lleve a nuestro hogar. El tercer paso que tomaron, léalo nuevamente, estaban esperando que Jesús regresara. Esperaban a Jesús, no como su último recurso, no como una salida de emergencias, mas si estudia las Escrituras, verá que decían, sí, ven, Señor Jesús.
Ellos anticipaban su venida, ellos anhelaban su venida, ellos vivían por su venida, ellos oraban por su venida y ellos hasta morían por su venida. Sí, ven, Señor Jesús. Usted necesita poner los apuntes de su cuaderno en su corazón. El doctor Vance Havner contó una ilustración de una mujer que esperaba en la estación del ferrocarril la llegada de su prometido. Él viajaba en uno de los trenes y él venía para casarse. Ella esperaba el tren y estaba esperando, mirando, escuchando, anhelando. El encargado de la estación también estaba allí. Él tenía todos los mapas y los horarios, conocía todos los datos del tren por venir, pero él no esperaba como ella lo hacía, porque ella lo esperaba. A ese su novio que venía en el tren. Yo no quiero el espíritu del encargado de la estación. Quiero el espíritu de esa joven. Ven, Señor Jesús.